Estamos en la epístola a los Corintios en el capítulo 10 y continuamos con nuestras clases de lectura y reflexión de la palabra. Una reflexión devocional que nos pueda ayudar a aplicar estos pasajes bíblicos a nuestra vida y podamos cada día dar fruto, alcanzar a otros para Cristo. En este capítulo 10 hemos leído que el apóstol Pablo está recordando a la iglesia la antigüedad de Israel, cómo salieron en victoria de Egipto. Pero lamentablemente cuando estaban en el desierto, recordaron la esclavitud de Israel en Egipto y la recordaron con añoranza, con deseos de volver atrás. Y esto ofendió al Señor, a nuestro Dios, y por tal razón no los dejó avanzar hacia la tierra prometida, sino que los fue exterminando poco a poco en el desierto. Y solamente Josué y Caleb pudieron entrar. De los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb. El resto quedaron tendidos en el desierto. Y a la tierra prometida entraron los que nacieron en el desierto, los nuevos, los jóvenes. Tuvieron que prepararse para la batalla para poder entrar a la tierra prometida. Bueno, así vamos a tener la lectura. Hagamos un resumen leyendo desde el versículo 1 para que podamos llegar hasta el pasaje que vamos a tratar hoy, donde Pablo advierte sobre la idolatría, el paganismo, la brujería y también sobre el amor y el deber como cristianos de hacer las cosas que puedan contribuir en la edificación y salvación de otros. Dice la Biblia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los de Israel, estuvieron en la antigüedad bajo la nube y todos pasaron el mar, ese mar que se atravesó cuando ellos iban huyendo y el faraón y su ejército llegaron allí, ellos fueron acorralados, pero Dios abrió el mar en seco. Entonces ellos pudieron pasar y a esto Pablo le llama un bautizo. Es decir, que a partir de ese momento ellos se identificaron con Moisés para iniciar una vida de obediencia a Dios y a Moisés que los guiaba hacia la victoria. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, comieron el maná que Dios les enviaba. Era un alimento físico, pero tenía un significado espiritual, el pan bajado del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos bebieron agua cuando Moisés les dio agua en el desierto porque tenían sed y renegaron. Y Moisés tocó la roca y de allí brotó agua. Y esta agua pues representaba la palabra que nos lava y la roca era Cristo. Pero de los demás, de todos ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Toda esa multitud fue quedando muerta en el desierto y era una prueba de que Dios no estaba agradado con ellos. Mas estas cosas sucedieron ¿para qué? Bueno, como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hacían, codiciar cosas malas, así como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras, como algunos de ellos fueron idólatras según está escrito. Y este tipo de idolatría era poner cosas antes que Dios. Por ejemplo, Pablo dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y a esto lo llama Pablo idolatría. No le dieron importancia a Dios primero, sino que comían y bebían como glotones y jugaban entretenidos. Cuando era tiempo de reflexión, de oración, de devoción, ellos estaban ocupados en otras cosas.
Y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque el Señor los castigó y por eso cayeron en ese día 23,000, porque no agradaron al Señor, sino que lo desafiaron, como dice el versículo 9. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron, es decir, que lo desafiaron y y perecieron mordidos por las serpientes venenosas que el Señor les envió. En aquel tiempo Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce alta en un asta, como la altura pues de una bandera elevada, y cuando ellos miraran a la serpiente, entonces serían sanados de la mordedura que les hacían las serpientes ardientes del desierto. Y esto era un simbolismo de la crucifixión de Cristo, que sería levantado en el Calvario, y todo aquel que mire a Cristo, pues es sanado de la mordedura del pecado. Entonces, en aquel tiempo se hizo esto como símbolo de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, repite, como ejemplo, y están escritas para que nosotros aprendamos, para que seamos amonestados a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, pues mire que si ellos cayeron viendo tantas señales y milagros y prodigios, pues el que piensa estar firme hoy en día, mire que no caiga, porque en un descuido también resbalamos y caemos. Sin embargo, Pablo advierte, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos tentados de la misma manera, muy fuertemente tentados y probados. Pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay ninguna tentación que no sea humana. No existe tentación que no se pueda resistir. Nuestro Dios nos dará la fuerza para enfrentar cualquier situación, cualquier tentación, y podremos enfrentarla y salir en victoria. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Y el versículo 14 dice, amados, huid de la idolatría. Ustedes son inteligentes, huyan de la idolatría. Ahora, Pablo hace aquí una comparación del culto pagano y la comunión que tienen ellos con los ídolos, que es más bien una comunión con los demonios. Y dice, así como nosotros tenemos comunión con el Señor a través de la cena del Señor, ellos tienen comunión con los demonios a través de la idolatría. Lo dice el versículo 15. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Perdón, el 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 16, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, en aquel tiempo se le pasaba un pan al grupo que estaba reunido y cada quien iba partiendo un pedazo de aquel pan. Por eso él dice, siendo uno solo el pan, nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, y entonces él habla de Israel como nación, según la religión y las fiestas patriotas y religiosas, dice, observen a Israel según la carne. Según la carne significa según la nacionalidad. Miremos a Israel, nuestros paisanos. Aquí habla pues a los judíos también, que estaban allí en Corinto. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar.
En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban los corderos en las ofrendas de paz, pues ellos estaban teniendo comunión por medio de ese sacrificio. Se derramaba la sangre, se asaba el cordero, comían, participaban del altar y de esta manera tenían comunión con Dios. Entonces, asimismo, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces hace una comparación de la cena del Señor con la cual tenemos comunión con Cristo. Luego dice, Israel hacía un sacrificio de corderos y de esa manera tenían comunión con Dios en el Antiguo Testamento. Y los paganos hacen sacrificios a los ídolos y de esa manera tienen comunión con los demonios. Entonces, ¿qué digo? Pues que un ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, pues que no, sino que lo que ellos sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican. No es para Dios ese sacrificio. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, no quiero que ustedes, hermanos, asistan a estas fiestas y a estos sacrificios paganos. No se contaminen con las cosas del mundo. Apártense ya de todas esas fiestas y ferias donde el mundo sacrifica a los ídolos, porque le están sacrificando a los demonios. Ustedes participan de la cena del Señor y tienen comunión con Dios. Por tanto, no pueden estar ustedes sacrificando a los ídolos y sacrificando a Dios como hicieron allá en el Antiguo Testamento con Aarón, que bendecían a Jehová y bendecían a los ídolos. No quiero que ustedes se hagan partícipes o partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ustedes estar celebrando la cena del Señor y servir a Cristo y al mismo tiempo servirle a los demonios y hacer sacrificios a los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, no pueden servir a Dios y al mismo tiempo servir al diablo. ¿O es que quieren provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Van a servir a Dios y al diablo? Entonces ahí tenemos nosotros que hacer una pausa y una reflexión. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Vamos a estar sirviendo a la idolatría y participando nosotros de fiestas paganas, idolátricas, sacrificios, misas, religiones, sectas y a la misma vez vamos a servir a Dios en el Evangelio? Eso es imposible. O servimos a Dios o servimos al diablo. O somos de Cristo o somos del mundo. Decisiones firmes. Luego, en el versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, cuando la palabra aquí dice todo me es lícito, se refiere a las cosas que podrían hacerse sin que necesariamente sean pecado. Hay cosas que se pueden hacer en la vida que no son necesariamente pecado, pero simplemente no edifican. Aquí usted puede colocar una lista larga de ejemplos. Por ejemplo, el deporte. ¿Podemos hacer deporte? Bueno, todo me es lícito, claro que sí, pero no todo edifica. Cuando usted toma el deporte como un ídolo y todo el tiempo quiere estar haciendo deporte para verse esbelto y se vuelve un idólatra de su propio cuerpo, un ególatra, cuando para usted es más importante eso. Así otras cosas, cualquier ejemplo, por ejemplo, ver la televisión, demasiado cine, demasiadas diversiones. Hay cristianos que se la pasan muy entretenidos en muchas cosas porque piensan que como eso no es pecado, entonces pueden hacerlo en exceso. Y ahí es donde se convierte en pecado, no edifica. Nosotros tenemos que preguntarnos si las cosas que hacemos sirven para nuestra edificación, si sirven para la salvación de otros. Y entonces ahí es donde podemos poner sobre la balanza cada asunto que Pablo dice, todo me es lícito, solo que no todo me conviene, no todo edifica. Entonces, que todo parta desde este principio. Voy a hacer tal cosa.
pero ¿me edifica? ¿Me edifica? ¿Sirve para algo? ¿Eso contribuye en la salvación de otros realmente? Porque todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo sirve para la gloria de Dios. ¿Eso glorifica a Dios? ¿Honra a Dios que haga yo eso? Entonces hay gente que desperdicia su tiempo discutiendo y haciendo cosas que no edifican, no convienen, no sirven para la salvación de otras personas, sin embargo derrochan su vida en eso. Y finalmente están derrochando su vida al punto que las cosas llegan a convertirse en pecado. Entonces, ninguno busque su propio bien, dice el versículo 24. Todo lo que usted haga, no busque satisfacerse usted, no es para que usted se sienta bien. Bueno, aquí hablo a los verdaderos creyentes, a los espirituales. Tenemos en las iglesias una lista interminable de personas que son carnales, inmaduros y algunos que a la verdad no son creyentes, pero están en la iglesia incluso bautizados. Total que a ellos no les importa si las cosas se edifican o no. No les interesa si eso sirve para la salvación de otros o no. Tampoco les importa si eso glorifica a Dios o no lo glorifica. Se la pasan haciendo cosas carnales, triviales, del diario vivir, porque no tienen una visión. Nosotros tenemos que tener una visión espiritual, una visión de reino. Todo lo que hacemos debe ser que contribuya en la salvación de otros. Cuando un hermano está orando por una familia, visitando una familia, los demás hermanos espirituales, cosa que no ocurre muy a menudo en las iglesias, lamentablemente es así, los demás deben estar orando por ese hermano que está haciendo esa visita, que abrió ese grupo bíblico, que está orando, que está ministrando a personas. Los demás son espirituales y están respaldándolo en oración y apoyándolo en todo lo que se pueda. Si el pastor está dando consejería, ayudando a una familia, los demás están orando porque tenemos visión de reino y lo único que debe importarnos es el crecimiento de la iglesia, la salvación de las almas, la edificación de las vidas, de nuestras propias vidas y las vidas de otros. Pero pregunto, ¿acaso es eso lo que realmente ocurre en nuestras iglesias? Cada quien está interesado en sus propios negocios y en sus propios asuntos y ocupados en lo suyo propio y preocupados por lo suyo propio. Se convierten en terreno espinoso que no permite que dé fruto, que la semilla brote y dé fruto, porque están ocupados cada quien en sus cosas personales, egoístas y familiares y egocéntricas. No hay visión de reino. Por eso la semilla muchas veces no ha caído en buena tierra que produzca fruto. Los creyentes debemos ser más espirituales y tener visión de reino. Saber que nosotros estamos extendiendo y anunciando el reino de Dios por todas partes. Entonces ninguno busque su propio bien a diario, no estén buscando su propio beneficio en todo, sino el bien de otros. ¿Sirve esto para edificación de otros? ¿Sirve esto para la salvación de otros? ¿Sirve esto para el crecimiento de otros? ¿Lo que estoy haciendo contribuye en que el reino se extienda y se anuncie en todas partes? ¿Realmente? Bien. Ahora, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí pasa el apóstol Pablo a mencionar un asunto que era muy común en aquella cultura griega y romana de aquellos tiempos. La carne que se vendía, las carnicerías, estaban en los templos paganos. Ahí se hacían fiestas paganas, idolatría, paganismo, brujería, se sacrificaban los animales y esta carne era ofrecida a los ídolos. Y allí la carne era económica. Total, que hacían un sacrificio a los dioses paganos y luego la carne pues se vendía más barata. Entonces hasta los cristianos compraban la carne por ser más económica, se compraban las carnicerías que estaban en los templos. Obviamente que las esposas de los cristianos también iban allí a comprar la carne del almuerzo, de la cena, en fin, porque era más económica. Entonces,
o había confusión entre los cristianos si podían o no podían comprar y comer esa carne. Y Pablo los enseña como maestro de la palabra y le dice, no hay problema que compren esa carne. El asunto es no asistan a las fiestas paganas de brujería de ellos. Esas fiestas son ofrecidas a los demonios. No asistan ustedes, no participan de eso. No vayan a esos bailes, danzas, etcétera. Pero comprar de la carne no hay problema. ¿Por qué? Porque un ídolo no es nada. Un ídolo no representa nada, eso es una estatua muerta. Ellos están sacrificando a los demonios, pero nosotros no estamos en esas fiestas. Total que no hay problema. Pero comerse la carne, ustedes dan gracias a Dios por la comida y punto, porque los ídolos no son nada. En cambio, Dios sí es real. Del Señor es la tierra y su plenitud. Esa carne le pertenece al Señor. Así ellos la hayan sacrificado a los demonios, no importa, ustedes con acción de gracias oran por la comida y se la comen, que no los va a indigestar, ni les va a caer mal, ni ustedes van a terminar endemoniados por comerse esa carne, porque simplemente el Señor la santifica y pueden comer tranquilos. Pero no se pongan a preguntar si fue sacrificada a los demonios, sí o no, eso no es problema de ustedes porque entonces su conciencia, si es débil, se va a contaminar pensando que es pecado comerse esa carne y si no tienen la capacidad y la madurez, se van a enfermar psicológica y espiritualmente. Por tanto, de todo lo que vendan en la carnicería, compren, compren tranquilos, pero no se pongan a preguntar nada, porque del Señor es la tierra y su plenitud. De Él son las vacas, los toros, la carne y todo lo que existe. Eso le pertenece al Señor. Compren tranquilos y coman. Pero si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir a comer, pues no hay problema, coman lo que les pongan sobre la mesa, una carne asada, guisada, cómansela, pero no pregunten nada por motivo de la conciencia, pero la conciencia de los débiles que estén en aquella reunión. Hay cristianos débiles que ellos van a pensar, si esta carne fue sacrificada a los ídolos, yo no la puedo comer, porque entonces me voy a contaminar y me voy a perder. Entonces, por causa de esos débiles, no pregunten nada, den gracias a Dios y coman. Así de que si un incrédulo los invita, den gracias a Dios. Señor, gracias por este alimento, gracias por nuestro vecino que nos invita a comer en su casa en esta fiesta. Póngale que sea de Navidad, del Día de la Madre, del Día de San Valentín, de los enamorados, el día de lo que sea. Ustedes oren a Dios y coman, no le presten atención a las fechas paganas ni a las celebraciones paganas. Ustedes coman tranquilos y así aprovechan para edificar, bendecir, predicarle a esas familias que los están invitando. Pero si alguien, dice el versículo 28, les llega a anunciar que eso fue sacrificado a los ídolos, en ese momento absténganse, no lo coman. ¿Por qué? Porque aquel que lo declaró, él no se da cuenta que en la mesa hay cristianos débiles. Entonces, por motivo de la conciencia de los débiles que no saben que del Señor es la tierra y su plenitud, entonces es mejor que no lo coman. Por eso el versículo 29 dice, la conciencia, pero no la tuya, porque tú eres un creyente fuerte espiritual que tiene conocimiento de la palabra y pues no tienes problema. Yo, por ejemplo, hermanos, les digo esto con mucha sencillez. Yo no tengo problema ni escrúpulos, ni ando con esas niñerías de que en diciembre no me puedo comer un pan de jamón o una carne asada porque en esa casa son paganos o son idólatras o adoran a Santa Claus, al niño Dios y a la mula y el burro que supuestamente se comieron el pasto, la paja en donde iban a ser el niño, todos esos cuentos de viejas y fábulas mentirosas. Entonces yo no tengo problema con esas fechas y fiestas, yo como en cualquier fecha del año, pero el apóstol Pablo dice aquí, por causa de la conciencia de los débiles es mejor abstenerse, porque los débiles de fe, débiles de conocimiento, sí están pensando que comerse una yaca en diciembre es pecado, que comerse un pan de jamón es pecado. Entonces delante de ellos ustedes no coman, absténganse, no se coman esa carne. Entonces dice, la conciencia digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es mejor no comerla,
porque tiene que estarme juzgando un hermano débil y diciéndome a mí que no voy a ser salvo, que no voy a irme con el Señor, porque me comí esa carne? ¿Por qué tiene que estarme juzgando ese hermano que no tiene conocimiento? Ahora, si yo con agradecimiento hago oración y oro por esa comida y me la como y participo, ¿por qué tengo que ser censurado por aquello de lo que estoy dando gracias en oración? ¿Por qué tienen que criticarme y juzgarme si no tienen conocimiento es ellos? Ahora bien, sin embargo, Pablo dice, yo les advierto, si ustedes comen o beben no hay problema. Si hacen otra cosa, como estoy poniendo ejemplos, hacer deporte, pasear, ir al parque con la familia, y ir a una obra de teatro, lo que sea. Si hacen cualquier otra cosa que pueda ser lícita, que no sea necesariamente pecaminosa, piensen primero en darle la gloria a Dios con lo que hacen, ya sea comida, ya sea una reunión de su familia, un sancocho, ir a pasear, a comer helados, ir a los parques, a cualquier lugar donde vayan, no hay problema. Pero piensen, ¿esto le da la gloria a Dios? ¿Soy edificado con esto? ¿Otros son salvos por lo que yo hago? Todo lo que usted haga, repito, aquí soy fuerte y contundente cuando digo, si es que usted es un verdadero cristiano. Entonces usted piensa, antes de hacer tal cosa, pienso, ¿le doy la gloria a Dios con esto? ¿Es edificada mi vida espiritual con esto? ¿Otros serán salvos por esto que hago? Ahora, si usted es un cristiano carnal inmaduro, nada de lo que estoy diciendo a usted le importa. A usted le importa su egolatría, su egocentrismo. Usted hace lo que quiere porque lo único que le importa es satisfacer su vientre, sus ojos, sus oídos. A mí mucha gente me llama para preguntarme cosas sencillas, pero que para ellos son complicadas. Por ejemplo, pastor, ¿me puedo tomar una copita de vino en una reunión de familia? Me preguntan. Otros me preguntan, pastor, ¿puedo ir al cine? Otros me preguntan, ¿puedo hacer deporte los domingos en la tarde? Porque el domingo es el día del Señor, el día del culto, y no sé si uno pueda hacer deporte ese día. Otros me preguntan, ¿será que puedo escuchar música romántica? Ese tipo de preguntas hacen. Pablo dice, cualquier cosa que hagan, no importa, todo me es lícito, pero recuerden que no todo conviene. Hay tipo de cosas que se podrían hacer. No necesariamente usted es condenado o se va a ir al infierno por eso. Pero piense ajá, ¿eso edifica mi vida espiritual? ¿Contribuye a que yo sea fuerte espiritualmente? ¿Por qué motivo escucho esa música? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón quiero de repente bailar una pieza musical? ¿Cuál es el... ¿Eso edifica otras vidas? ¿Son salvos otras personas porque yo haga eso? ¿Mi vida espiritual es fortalecida? ¿Le doy la gloria a Dios con eso? De acuerdo a estas preguntas, usted puede tomar decisiones. Lógicamente, el creyente que es niño, que es carnal, él dice, yo puedo hacer lo que sea. Entonces comienza a beber, a ir a fiestas, a bailar, no sale de los cines, no sale el deporte, porque piensa si a la final eso no me conviene, pues lo puedo hacer mucho y convierte eso en idolatría y pone al Señor incluso en segundo lugar. Entonces, no es que esto o aquello no se pueda hacer. Yo muchas veces en reuniones como ministro de Dios he tenido que abstenerme de tomarme una copa de vino. ¿Pero por qué lo he hecho? No porque eso me condene, sino porque pienso en aquellos más pequeños que me están mirando y no tienen la capacidad doctrinal que tenemos nosotros, entonces ellos comienzan a beber vinos como borrachos. Ellos comienzan a pensar, bueno, si se puede beber, bebamos y tomemos y volvámonos locos. Otros son excesivamente legalistas y piensan que si usted probó la copita de vino, ay, ese pastor no es cristiano, él no es salvo, no es un buen cristiano, mire, probó el vino, se va a condenar porque tienen los extremos legalistas. Entonces yo simplemente, para evitarme un comentario liberal o un comentario legalista, que son dos extremos innecesarios, pues sencillamente me abstengo. Eso es todo, porque Pablo no pensaba en él egoístamente, él pensaba en los demás. ¿Edifica esto a los demás?
Pero muchos creyentes piensan solo en sí mismos. Si a mí me gusta, lo hago y punto. ¿Qué me importa lo que digan los demás cristianos, sean débiles o no, sean liberales o no? A mí no me interesa si eso glorifica a Dios o no lo glorifica. A mí me interesa darme gusto a mí mismo porque soy un ególatra y un egoísta y pienso solo en mí mismo, pero aún así yo me llamo buen cristiano. Aún así yo me llamo bautizado. Yo me creo muy espiritual, aunque soy un ignorante. Entonces, mis amados hermanos, Pablo dice, como hago yo, el versículo 32 y 33 dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, sino hagan ustedes como hago yo en todas las cosas. Busco agradar a todos, no me agrado a mí mismo, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que puedan ser salvos. Nunca estoy pensando egoístamente en mí en todo lo que hago, sino siempre pienso, esto glorifica a Dios y hace que los demás puedan ser salvos. Entonces, de esta manera, terminamos el capítulo 10 con esta reflexión y comentarios. Espero, mi hermano, haber podido reflexionar y explicar de una manera entendible al pueblo que hoy nos escucha. Ahora vienen los comentarios de ustedes en breves minutos.